Bueno, Dios les bendiga, hermano. Pero hoy lo que vamos a hacer básicamente, los textos que vamos a estar hablando son Gálatas, el capítulo 3, del 10 al 29, y luego vamos a brincar a Romanos, capítulo 4, del 15 al 23. Y básicamente la clase de hoy va a ser como un resumen, porque es la última clase de este tema, la ley y la gracia. Y lo que vamos a hacer básicamente es recoger todo lo que hemos estado tocando desde el principio hasta ahora. Y es como más o menos la clase lo que hace es como un resumen de lo que hemos estado tratando. Así que ya nosotros debemos ser capaces de por lo menos leer y más o menos pues hacer como más o menos como un briefing de lo que hemos aprendido. Así que vamos de inmediato a Gálatas capítulo 3. Versículo 10, y lo que vamos a hacer es eso mismo. Usted le toca, ¿verdad? Y entonces usted lo que va a hacer es que dentro del tema que usted lea, los versículos que usted lea, usted trata entonces de decir alguna enseñanza que usted captó de lo que hemos venido tocando desde el principio. ¿Ok? Esa va a ser la idea, ¿no? Usted va a leer el versículo y usted entonces va a tratar de ver cómo usted puede conectar el versículo a alguna enseñanza que usted haya aprendido a través de esta unidad. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Bueno, ok. Pues vamos entonces, como siempre empezamos por donde Ángel, ¿verdad? Pues vamos a empezar ahora a ver. ¿Puedes repetir Gálatas capítulo? Gálatas capítulo 10, capítulo 3, perdón. Gálatas 3, 10 al 29. Ese es la porción del texto que vamos a estudiar de Gálatas. Entonces después vamos a brincar al capítulo 4, del versículo 15 al 23. Pues lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por acá. Mi hermano aquí va a leer Gálatas capítulo 3, versículo 10. Sí, tú vas a coger el versículo 10. Ok, entonces William me coge el 11 y el 12. William, tú vas a coger el 11 y el 12. Gálatas 3, 11 y 12. Su Manuel va a coger el 13, y Ángel coge el 14. Entonces Robert, que se me fue, Robert va a coger el versículo, vamos a la Biblia, estamos en Gálatas. Tienes el 14, ¿verdad? José, ¿qué vas a dar a Robert? Robert, tú vas a coger el 15 y el 16, Robert. Gálatas 3, 15 y 16. Entonces José, coge el 17 y el 18. Santini va a coger el 19 completo. Entonces, Jesús Manuel, ¿cuánto es Jesús Manuel? todos son Jesús. De Santos. Vamos a poner 20, vamos a 20, del 20 al 22. Sumarlo del 20 al 22. Y entonces Israel coge del 23 al 25. Entonces Sammy va a coger del 20 al 24. Sammy va a coger del 25 al 27. Sammy, del 25 al 27. Juan coge del 28 y 29. Juan. 28 y 29. Ramón coge el del 1 al cógelo el del 1 al 5. Y Luis me coge 6 y 7. ¿Está bien? Entonces, después vamos a Romanos después. ¿Está bien? Vamos a el primero Gálatas. Pero ¿saben cuál es la idea, verdad?
Leemos el versículo y usted trata de extraer de ahí algo que hayamos estudiado durante la lección y lo ponemos en los resúmenes. ¿Está bien? Como él no estuvo en las lecciones anteriores, pues nosotros le vamos a dar la manito. ¿Verdad que sí? Vamos. Tire para adelante. Ok. Dice la palabra de Dios en nombre del Señor, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok. Vamos a ver. Primero, ¿qué te viene a mente así cuando tú lees eso? ¿Cuál es el mensaje que tú captas de parte del Señor cuando lees esos dos versículos? Entiendo, de momento sí, exacto, me puede llegar que por lo menos nosotros, los que buscamos el Evangelio, es por la fe que nos tenemos que dejar regir, ¿verdad? Por la palabra, no por lo que está escrito en la ley. Exacto. ¿Alguien que tenga algún comentario adicional Sí. sobre lo que dice Jesús Manuel? Eran malditos. Todo lo que está escrito, aquellos que dependían de la ley, porque nadie podía cumplir con la ley. O sea, eso es cierto. O sea, la maldición no era porque tú guardaras o dependieras de la ley. ¿En qué era lo que conllevaba la maldición? En la imposibilidad de su cumplimiento. En la posibilidad de su cumplimiento. O sea, era imposible que cualquier ser humano pudiese guardar toda la ley en todo su contexto. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, que precisamente ese es el versículo que cita Pablo para exponer su argumento, ¿verdad? Acuérdense que él quiere demostrar que el guardar la ley está completamente, en términos de tratar de buscar la salvación, ¿verdad? Porque no podemos decir que la ley sea una opción para salvación. O sea, en términos de que el ser humano la considere como una opción, es completamente contraria a lo que es la fe. Por lo tanto, Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, y otro que me vaya buscando, ahí mismo en Deuteronomio 30, 19. 30, 19. Ok, el 27, 26, ¿qué dice ahí? Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, ahí está establecido que había una maldición para aquel que no guardase las palabras de esa ley. Y obviamente nosotros sabemos que para ninguno de nosotros o para ningún ser humano es posible guardar toda la ley, ¿verdad? Por lo tanto, como no podemos guardarla, en ese sentido, ¿somos qué? Somos malditos. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19? Vamos a ver, ¿qué lo tiene? Pues pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Sí, 19. sí. Escoge pues Elige la vida vida para que vivan tú y tus y su descendientes. herencia. ¿Verdad? Ahí está bien claro, ¿verdad? La bendición y la maldición. Romanos 3, 19 y 20 dice que, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. 3, 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? Bajo el juicio de la ley, bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si usted va a Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿qué dice? Dice 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ¿qué es lo que entonces Pablo está tratando de decir? Que a través de la ley nadie puede que alcanzar salvación, porque él dice, y entonces trae un versículo de donde, del Antiguo Testamento para probar eso. Había una maldición sobre todo aquel que no guardara la ley, las palabras de esa ley. ¿Ok? Seguimos. William. El 11 y 12, exacto. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ok. Vamos a ver, William. Seguimos en el mismo, ¿verdad? En el mismo camino, en el mismo trayecto, ¿verdad? Pablo, ¿qué es lo que Pablo quiere decir ahora? Que nadie se justifica con Nadie, es imposible poderse justificar bajo la ley. Porque para tú poder justificarte por la ley, la tienes que guardar completa, perfecta, sin tacha. Entonces trae la opción. La opción que es, fíjate que es interesante, porque Pablo va a traer ahora otro versículo del Antiguo Testamento. ¿Y por qué Pablo trae esos versículos del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la intención de Pablo con eso? ¿Será comparación? ¿Por qué Pablo trae esos versículos, cita esos versículos del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la intención de Pablo? Demostrar que la profecía se confirmar lo que está diciendo. Establecer que la salvación siempre ha sido por fe. Fe. La salvación siempre ha sido por fe. Eso es lo que le está contando. Porque a Pablo le está acusando de que está trayendo ¿qué? Cosas nuevas. Cosas que él mismo se está inventando. Y la intención de Pablo es decir, no, señores, esto está escrito desde el principio. Desde el principio siempre ha sido la intención de Dios salvar al hombre mediante ¿qué? Mediante la gracia. Y Dios sabe que la única opción que tiene el hombre para salvación es a través de ¿qué? De la fe. De la fe. Por lo tanto, esa es la intención de Pablo, de traer esos versículos del Antiguo Testamento. Porque acuérdense que los oponentes de Pablo eran ¿quién? Eran los judaizantes, que defendían esa ley, ese Antiguo Testamento hasta lo último. Entonces le tienen que probar en su propio terreno, en su propio terreno de qué? De que esa era la intención de Dios desde el principio. Por lo tanto, él va a citar entonces un texto de Habacuc. Un texto de Habacuc que dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y solamente por la fe. No hay otra opción. La ley no Y es. dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. ¿Okay? El que se quiera regir por la ley tiene que ajustarse a qué? A lo que dice la ley. Y sabemos que es imposible. Vamos al próximo. Jesús Manuel. Ay, yo mira que está. Espérate. Que llegó. El próximo diplomático de Puerto Rico en Cuba. ¿Cómo es? Lo vamos a mandar para allá. Va a serle nuestro embajador en Cuba. Todito te lo pusieron como el mensaje de la madre. Una madre Ok, que vamos. se ahí te contra la Jesús Manuel 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Yo pienso que solamente Jesucristo podía hacer eso, ser colgado de un madero y salvar. El que intentara hacerlo, con el propósito que fuera, pues sería maldito.
Ok, había una maldición que fue la que Pablo citó desde el principio. El que no guarda todas las palabras del libro, de este libro, que es maldito. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Cristo precisamente nos redimió de esa maldición. O sea, eso es lo que hace precisamente Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que hace Jesucristo en la cruz del Calvario. Librarnos de la maldición, el pago que yo me merecía, que todos los seres humanos se merecían, esa ley que nos tenía esclavizado, porque no era la ley lo que nos tenía esclavizado. ¿Qué era lo que nos tenía esclavizado? El pecado. El pecado que se enseñoreaba de nosotros y por ende, ¿qué hacía? Traía por consecuencia la muerte, tanto física como espiritual. ¿Verdad? Estábamos a merced de ¿qué? De ese poder del pecado que nos agobiaba, que nos esclavizaba, que se enseñoreaba de nosotros y no teníamos ¿qué? Escapatoria alguna. No había escapatoria alguna para nosotros. Y eso es bien importante que usted lo sepa, y eso es una de las cosas que precisamente esta unidad quiere que usted, si hay algo que usted tiene que entender, es que para nosotros no había escapatoria alguna. Por lo tanto, ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario impacta universalmente a toda la humanidad. Por eso es que Pablo, precisamente en el capítulo de Romanos, él va a decir, así como por Abraham entró ¿qué? El pecado y la muerte, así como por la desobediencia de Abraham entró ¿qué? El pecado, la muerte, la esclavitud, la miseria humana, así entonces por otro lado, a través de Cristo, entonces entró ¿qué? Entonces toda la salvación, la justicia. Estás diciendo a través de Abraham. A través de Jesucristo. No, que el pecado... Adán. Entendí a Abraham. De Adán. ¿Entiendes? Parece que cuando él utiliza el contraste de Adán con Cristo, ambos seres impactaron a la humanidad con sus acciones. ¿Okay? Por lo tanto, eso hay que entenderlo. O sea, cuando tú ves a Cristo crucificado en esa cruz, tú tienes que entender que la maldición de la ley fue crucificada ahí. El señorío del pecado sobre mi vida fue crucificado ahí, clavado en esa cruz. Ya el pecado no se enseñorea de mí. Ya toda consecuencia de mi pecado está clavada en esa cruz. Como dice en Colosenses, Él expuso el pecado ahí públicamente. ¿Verdad que sí? Todo aquello que nos condenaba lo expuso públicamente en la cruz. Las palabras de Jesús, mientras estuvo crucificado en la cruz de madera: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Yo creo que se estaba refiriendo a aquellos que estaban crucificando. Lo menos que ellos menos entendían era que estaban crucificando al autor de que estaba precisamente para ellos. Estaba muriendo por todos. Pero se refería a toda la humanidad. A toda la humanidad. O sea, el sacrificio de Cristo cubre a toda la humanidad. A todo, desde el primer hombre hasta el último que exista. De esa magnitud es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De los que lo acepten y de los que no lo acepten. Todos están cubiertos en ese sacrificio. Ahora, que el ser humano lo acepte es otra cosa. Pero el sacrificio que está ahí es efectivo para todos nosotros. No se exceptúa a nadie. Todos están ahí cubiertos en ese sacrificio. Compró el pecado completo. Correcto. Lo pagó, él pagó el precio. Nos saldó. Canceló la deuda. A ese nivel. Parece que tenemos que identificarnos con ese sacrificio. Canceló el pagaré. ¿Okay? Canceló el pagaré. Y el pagaré era bien alto. Suma imposible de pagar. Los intereses bien altísimos. Imposible de pagar. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa entonces, Ángel? El 14.
14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí hace referencia a la promesa que Dios le hizo a Abraham, donde le dijo que en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones, y esa simiente es Cristo. Así que Él está, al Cristo morir, está bendiciendo a todo el mundo, incluyéndonos, porque son todas las naciones, todos los gentiles. Esa bendición está disponible para todo ser humano, está ahí. Está incluido, todos están incluidos en esa bendición. Fíjate que si vamos a enumerar las bendiciones que hemos recibido, lo primero que podemos decir entonces, ¿cuál es la primera? Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Esa es la primera. La primera, si vamos a escribirlas una a una, pues lo primero que podemos resumir, que hemos aprendido a través de esta unidad, es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no tenemos que guardarla. ¿Ah? Porque ahora ¿qué? Ahora creemos por fe. Ahora la segunda bendición, ¿cuál es? La bendición de Abraham. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? Cristo, ¿verdad? Y a través de Cristo obtenemos ¿qué? La redención. Perdón, justificación. ¿Ah? Porque Él pagó mi pecado, y a través de ¿qué? De su justicia, a través de su pago, yo alcanzo ¿qué? Perdón, justicia de Dios. Hay justificación a través de ¿qué? De la fe en Cristo. Vamos a leer unos cuantos versículos para poder apuntalar esa verdad, ¿verdad? Si usted busca 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, ¿qué dice ahí? Que no conoció pecado, pues nosotros hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios mismo. Mire qué precioso está eso. Al que no conoció pecado, ¿por qué? Porque era limpio y sin tacha. Y ese era el tipo de sacrificio que Dios tenía que recibir para poder ¿qué? Para poder nosotros ser perdonados. Tenía que ser un sacrificio limpio, puro, sin tacha, perfecto. Perfecto, modelo perfecto. ¿Verdad? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros, oiga, lo hizo pecado. Dios lo trató como pecador, como dice la versión. La maldición que me pertenecía a mí fue sobre él. ¿Ah? Eso es lo que dice ahí. O sea, Isaías dice, el castigo que yo me merecía, lo recibió él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso es lo que dice Isaías. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios. ¿En quién? En él, no en mí. No es que yo de ahora en adelante voy a ser justo, no. Mi justicia, hasta que yo muera en esta vida, mi justicia siempre voy a depender de la justicia de Dios. Nunca de mi propia justicia. Porque yo no puedo confiar en mi propia justicia. Yo hoy soy y mañana ¿qué? ¿Verdad? No sé. Yo tengo que depender de la justicia perfecta de Cristo. Ahora, yo tengo que dar frutos de justicia. Yo no doy frutos de la carne. No hay frutos, ya en mí no se manifiestan los frutos de la carne. Ahora se deben de aflorar que los frutos de justicia por amor a su nombre. ¿Ok? Eso es lo que debe brotar de mí. Pero confiar yo en esa justicia propia mía, eso es entonces depender de quién, de mi propio esfuerzo y mérito humano. Y eso es lo que no podemos hacer. Y mire, y de ahí al otro lado hay un hilo tan fino que usted puede empezar por la gracia y terminar por la ley, ¿sabe? Muchos se han caído. Sí, porque a veces empezamos confiando en la gracia de Dios. Y Dios es bueno, y Dios entonces comienza usted afloran los frutos de justicia, pero a veces usted puede perder el norte.
Y entonces empieza a mirar, quita su mirada del Cristo, que es su justicia perfecta, y entonces comienza a ver que las cosas que usted hace. ¿Ah? La gente que viene le dice, oye, qué bien lo estás haciendo. ¿Ah? Y qué tremendo tú estás haciendo esto. Y mira lo que la gente que tú eres una... Oiga, y a veces eso es bueno, pero a veces eso como que se le trepa a uno en la cabeza. Y entonces uno comienza a decir, oye, pero ven acá. Entonces usted se olvida de que usted está dependiendo de la justicia de Dios, y de lo que usted está haciendo es un privilegio que Dios le ha concedido. ¿Ah? Esto nunca se nos devuelve, porque esto es clave, esto es básico. Usted puede hacer tantas y tantas cosas, puede predicar tantas cosas, usted puede ser instrumento de bendición. Y esto le puede pasar a los más grandes predicadores, a los más grandes ministros de Dios. Tienen que cuidarse, tienen que mantenerse en esta línea. Teniendo en cuenta siempre que todo es para la gloria del Señor. Eso debe ser, por eso es que usted, cada vez que se levante por la mañana, usted tiene que decir como Pablo, cada día que muero, cada día muero. Cada día me crucifico con el Señor. ¿Ah? Porque si usted está de pie, es porque la gracia de Dios le permite estar de pie. No es otra cosa, ¿sabe? No es su propia sabiduría, no es sus capacidades ni sus talentos. Es porque Dios ha tenido misericordia. Ok, seguimos entonces. Dice aquí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, que es la justificación por fe a través de Cristo, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu. Ahí hay otra bendición más. Recibimos justificación, pero también una vez usted recibe justificación, ¿qué dice? Recibe que la promesa de ¿quién? Del Espíritu. O sea, y eso es una verdadera bendición. Porque ¿qué es la promesa del Espíritu? ¿Qué es la promesa del Espíritu? Que Dios vive en uno. Es Dios que se mete dentro de usted, a morar dentro de usted. Eso es. El Espíritu Santo. O sea, si aquí hay alguno que tiene duda de eso, yo entiendo que esta noche usted se le debe de aclarar. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu de Dios. Y eso sucede cuando usted decidió dejar a Cristo habitar en su ser. Cuando el tabernáculo en el desierto, la presencia de Jehová, la Shekinah, venía sobre el tabernáculo, como que Dios estaba con ellos ahí en ese desierto. Pasara lo que pasara el pueblo, Dios estaba ahí. Y esa Nosotros somos presencia el ahora, tabernáculo nosotros de somos el templo. Templo de Dios. ¿Ah? Y cuando se levanta esa nube, nosotros nos levantamos y vamos a donde Él nos diga. Y cuando Él nos diga, aquí es donde te quiero, pues aquí donde vas a estar. Hasta aquel día, pues vamos a levantar y vamos para otro lado. Venme aquí, Señor. Él es el que nos guía. Ajá. Tengo a Luis que me quiere decir algo. Venme aquí, Señor. Ese argumento de que Dios vive en uno es el que se utilizaría ahora para decir que un cristiano no puede ser poseído por el demonio. No, porque si tú eres templo tú eres propiedad de Dios. O sea, esa es una de las cosas que también nosotros tenemos que entender. O sea, mire, usted es propiedad de Dios. Si Dios lo llenó, Dios lo llena en todas las áreas de su vida, todas. No pregunta. Ya estamos sellados. O sea, no hay ningún cristiano que pueda decir, no, que a mí estoy poseído de demonios o dependiendo a... Mire, eso es antibíblico. Ya estamos sellados ya. Ahora, eso no quita que el enemigo lo zarandee. Eso no quiere decir eso. El enemigo lo puede zarandear. El que está haciendo lo malo. Pero que lo posea, que le diga, que le haga, que le obligue a hacer. No, Señor, eso es el templo del Espíritu de Dios. Lo que dice Israel es Sí. No, pero fíjate, está haciendo lo malo del que a mí me enemigo. contestaste porque el punto es interesante. Yo me preguntaba eso mismo, porque he visto situaciones donde personas comienzan, vamos a decirlo así, aceptan al Señor, reconocen, ¿verdad?, que Dios es su Salvador, y de momento, el tiempo, están pasando y he escuchado gente decir, No. y yo digo, pero ven acá, ok, la persona se enfrió, vamos a ponerlo así, hablando de vocabulario, pero yo tengo entendido que a la que tú confiesas al Señor como tu Salvador, usted es templo del Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante entender esta palabra. Pues mire,
esta salvación no es tan débil. Esto no es tan fácil de dejar. O sea, usted es propiedad de Dios. Es como dijo el muchacho allá me acordé del muchacho que fue con nosotros al viaje, que dijo allá a los jóvenes, yo tuve que dar el paso. Es correcto. Tuve que dar el primer paso. Correcto. Después del primer paso, Eso es bien importante, que tengo a Luis aquí que me quiera dar un comentario. Ajá, di. Gálatas 3, sí. Tienes 3. Una pregunta. Ajá. Lo que dice la es cierto. Cuando uno está haciendo todo lo contrario a Dios, el enemigo lo deja que uno siga. Ahora, cuando tú entras a los caminos del Señor, entonces que viene el ataque del enemigo precisamente para tratar de jamaquearte. Y tú tienes que estar bien seguro de que tú eres propiedad de Dios. Exactamente. Y que tú vas a estar firme. Tienes que ponerte cinturón. Porque ya no le estás resistiendo con tu propia fuerza, ahora le estás resistiendo con el poder del Espíritu de Cristo que vive y mora dentro de ti. Y con la oración de Cristo. Exacto. O sea, tú tienes que depender de quién, enteramente de quién, del poder de Dios, no del tuyo, no de tu sabiduría, Y sino del la poder de clave no Dios. es decir soy cristiano, es que aquí está. Es que lo viva. Correcto, pero esas cosas hay que saberlas porque mire, a veces nosotros le damos tanta importancia al enemigo y dejamos que él sea que dicte unas cosas en nuestra vida, porque desconocemos lo que dice la palabra. Él nos libró de la maldición y la maldición de la ley tiene, o sea, es todo eso, de la potestad, del principado de potestades. De todas esas cosas. Por eso es que Pablo dice, mira, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada me podrá separar que del amor de Dios. O sea, yo creo que eso es fundamental. Fundamental. Ajá, Robert. Una pregunta es que muchas veces creemos que todos los que están en la iglesia son creyentes y muchos no son creyentes, aunque hayan pasado al frente. Muchos están todavía. ¿Sabes? Yo no puedo decir que cada persona que pasa al frente pasó y fue una decisión auténtica. Exacto. Ahora, yo no puedo juzgarlos tampoco. Yo voy a dar por sentado que toda persona que pasó le dio su corazón a Cristo. Ahora, ¿cuál debe ser mi responsabilidad? Mi responsabilidad es que esa persona, aunque haya pasado y haya hecho una decisión emocional, yo pueda entonces doctrinarla y con mi testimonio esa persona se dé cuenta de que mira, toma una decisión no emocional, sino que racional. Y por eso te digo que hay a veces que nosotros podemos pasar al frente y la mayoría de nosotros lo hicimos, ¿sabes? Yo me incluyo en eso. La primera vez que nosotros pasamos al frente fue una decisión emocional. Pasa mucho con los emocional. Te tocó el espíritu. Pero ¿qué pasa? Que entonces usted se va dando poco a poco cuenta de lo que usted hizo. Y va estudiando la palabra y mientras más usted la va estudiando, usted va diciendo, realmente espérate, que yo creo que la decisión ahora es que me doy cuenta de lo que yo debo hacer. Y oiga, y a veces nos convertimos que años después. Como dice Don Pesticker por ahí, si eres cristiano que se te enoja. Porque Dios es tan misericordioso. No, yo estoy llamado. ¿Sabes qué me dijo a mí? Que por él se cayó, yo tuve que ayudarlo así como estoy. Y él me dijo, qué pena que no haya conocido mucho antes. Muchos años. Pena, un viejito. Eso cuando es. Pues antes conoció a Dios. Exacto. Estamos. Por lo tanto, tenemos 3 bendiciones. Nos libró de la maldición de la ley, justificación por la fe a través de la simiente que es Cristo y la promesa del Espíritu. Vamos a seguir el próximo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fue hecha la promesa y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ok. ¿Qué va a hacer Pablo ahora?
Pablo habló, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos justifica a través de la fe en Jesucristo. Y a través de esa justificación recibimos el don y la promesa del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y ahora, ¿qué va a tratar de demostrar Pablo con estos versículos que vienen ahora? ¿Qué él va a demostrar? Que la ley no deroga a las promesas que... ¿Por qué? ¿Cuáles argumentos va a utilizar Pablo para eso? Utiliza el argumento de que la ley fue dada a través de un mediador, mientras que la promesa fue hecha directamente. Dos razones para utilizar. Dos razones. Primero, que la ley fue a través de un mediador. La promesa de Abraham fue Dios directamente, que Abraham el que la dio. Segundo, ¿qué es el otro argumento que él va a utilizar? Que la ley fue dada 430 años después de la promesa. La promesa fue primero. Y él dice, y un pacto aún entre humanos, una vez se hace, que no se invalida. O sea, ¿qué es lo que quiere probar Pablo? Que la promesa es que es inmutable. Y va por encima de la ley. La promesa es inmutable. No cambia. Y al final dice, y ahora es Cristo. O sea, que ahí nos incluye a todos. Y esa promesa no cambia. No hay variación. Sigue vigente, firme. Hay garantía. Hay garantía. De esto que él acaba de decir, hay garantía. Porque fue mucho antes de la ley. Por eso es que en los próximos versículos, ¿quién lo tiene? 17. El 17, ¿quién lo tiene? Vos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo aprueba a la invalidar de la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, ¿qué es lo que entonces está diciendo? Que fue lo que acabamos de decir, ¿verdad? Sí. Podemos confiar plenamente en esa promesa divina. Es un pacto de Dios inmutable. Pacto de Dios inmutable. Porque en Dios las promesas son en Él sí y en Él qué. Sí. En Él amén. Porque en Dios no hay qué. No hay sombra de variación. Ni mentira y es. Dios no es hombre para es firme. Usted puede confiar, mire. Si en algo usted puede confiar es en la promesa de Dios. Los hombres le pueden prometer a usted vías y castigos, lo que sea, pero la promesa de Dios, esa es inmutable. Como dice la palabra, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir. Esa, como dice Pablo, es intachable. No envejece. No se arruga, permanece para siempre. De hecho, el escritor de Reyes las define como las misericordias eternas de David. Las misericordias eternas de David. Así que la define, ¿verdad? El escritor de Reyes. Vamos para el próximo. 19. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahí lo que nos habla es del propósito de la ley prácticamente. Dice que a fin de la ley fue hecha a fin de demostrar el pecado, que el pecado viola la voluntad de Dios. Pero además de violar la voluntad de Dios, es porque es a causa de las transgresiones. Así que, obviamente, la ley lo que hace es señalar el pecado. O sea, la ley tiene yo le adjudico tres propósitos a la ley. Tres propósitos a la ley. Un propósito negativo y dos positivos. ¿Verdad? Y él acaba de mencionar el negativo. ¿Cuál es el negativo? Vuelve y repítelo. Señalar las transgresiones, señalar el pecado. Señalar el pecado. Señalar el pecado. ¿Verdad? Y al señalar el pecado, ¿qué hace?
nos diagnostica y nos dice en nosotros hay tendencia, hay una naturaleza pecaminosa que mora dentro de nosotros, hay pecado en nosotros, hay maldad. Nos retrata, como decía Hebreos capítulo 4. Dice, la palabra es como que es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, y que entra hasta el tuétano y descubre las intenciones del corazón. No podemos escondernos de ella. Eso es lo que hace la palabra. Cuando usted lee la Biblia y usted la lee con esa actitud de dejar que Dios le hable, porque mire, cada vez que usted abra la Biblia y la lea, usted tiene que abrirla con un corazón abierto para que Dios le hable. Porque usted puede decir, es que yo le digo la Biblia tantas veces y todos los años la leo. Pues mire, cada vez que usted abre la Biblia, Dios le habla. Ahora usted tiene que abrirla en esa intención. Dice, Señor, ¿qué es lo que tú me vas a decir? Usted diga que al mismo tiempo abre la Biblia, abre su corazón también. Es correcto, porque de qué va de que abrir la Biblia, la abre cualquiera. La abren los filósofos que están en la universidad, porque esta Biblia se estudia en la universidad. Y la gente más atea del mundo usa la Biblia ¿para qué? Para ridiculizar en las universidades. Y los muchachos creyentes van y tienen que coger humanidades, qué sé yo qué, y allí coge, y aquí el hombre, el doctor, comienza a sacar la Biblia y empieza a ridiculizarla delante de los creyentes. Y se la sabe de la A a la Z. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que nunca ha abierto la Biblia con un corazón que es dispuesto a recibir que Dios le hable. Fíjense qué interesante. Usted puede leer la Biblia y sin un corazón y con las puertas cerradas. Científicamente. Pero cuando usted la abre y dice, Señor, yo quiero que tú me hables hoy. Y usted la lee y Dios le habla. Y no solamente le habla, sino que transforma. Porque dice, yo creo que tú me hables, pero también yo quiero que en esa misma petición, yo quiero que tú me transformes. O sea, que en mí haya una disposición de que esa palabra que tú me envías pueda hacer el efecto que tú quieres en mí. Porque también eso es otra cosa. Usted puede leer la Biblia y usted puede decir a Dios que le hable, pero, ok, ¿qué voy a hacer con lo que Él me dice? Sí, porque háblame, pero si no me gusta, pues, ok, está bien, para otro día. Sí, no, eso para la semana que viene. Todavía me falta, Señor, todavía me falta. O sea, háblame, pero produce en mí el efecto que tú quieres con esa palabra. ¿Ok? Por lo tanto, ese es el efecto negativo, ¿no? El propósito negativo, declarar esa naturaleza, sacar para afuera esa naturaleza pecaminosa. Sácalo para afuera. El peso. Que ella llegue en el momento justo que estamos hablando de la palabra correcta. La palabra clave, saque para afuera el peso. Ese es el pecado, que no lo es. Ahí está. El pecado es mirar la que no tiene su potencia. Como Dios me tiene presión se la palabra es viva y eficaz y amén. Sí, ese jaya lo que eso. ¿Quién le toca después? ¿Son Manuel? El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura mencionó todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. ¿Qué dice ahí? Bueno, en sí la ley lo que hacía era a ver que
fe. Pues por Jesucristo pues estamos salvos. No necesitamos la ley. Que la ley, sí, pero la ley tiene un propósito positivo. Porque el propósito negativo es diagnosticar nuestra condición delante de nosotros mismos, porque Dios sabe quiénes somos nosotros. Pero nosotros tenemos que saber quiénes somos nosotros y cuál es nuestra condición. Nuestra condición de imposibilidad de poder cumplir algo. La ley lo que hace es codificar el pecado, lo codifica. Correcto. No fuese por eso, pues hubiese sido un balde de la muerte de Cristo. Exacto, pero ahora la ley tiene un efecto positivo. ¿Cuál es el efecto positivo? Pues precisamente nos prepara para cuando entonces el ser humano se da cuenta que no tiene las armas, no tiene los recursos para poder cumplir con todo eso, se declara que incapaz, incompetente, no puedo, me declaro que sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces hace que yo me declare que necesito de Dios para poder sacarme de esta condición pecaminosa. El único que puedo hacer, lo único que le puedo hacer es Dios. Ese es un efecto positivo de la ley. Para un comentario. Primero, la intención de la ley era revelar el pecado, no asegurar justificación. Fue una medida temporal introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación y de su incapacidad para salvarse a sí mismos, y de esa manera dirigirlos a Cristo. Segundo, la ley es inferior a la promesa y fue ordenada por medio de ángeles y de Moisés, y de esa manera dirigirlos a Cristo. Y de esa Moisés. En contraste con la promesa que vino directamente a Abraham. Tercero, la ley no es contraria a la promesa, en lugar de ello son complementarias. La ley demanda justicia, pero era incapaz de proveerla. Su función fue preparar el camino del Evangelio al hacer a la gente consciente de sus pecados y de su necesidad de un Salvador. O sea, en otras palabras, ahí vemos lo que complementa una cosa con la otra. O sea, que Dios tiene un propósito con la ley. No podemos decir que la ley tiene un propósito. ¿Entiendes? Un propósito negativo, saber cómo yo soy. Segundo, tienes la opción a través de Cristo. Me prepara para Cristo, ¿verdad? Y otra cosa que tiene la ley, muy importante, es que nos refleja que el Espíritu de Dios, ¿cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? ¿Cómo quiere Dios que yo sea? Y a través de la ley yo puedo saber qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Por eso es que los salmistas decían, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Verdad que sí? Porque ellos reconocían que esa ley era lo que les reflejaba quién era Dios, cuál era la naturaleza de Dios. A través de ella podemos conocer a Dios. ¿Okay? Para el próximo, vamos. El 23. Ajá. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Estábamos qué? Presos. Amarrados, confinados, imagínate. Encejados para aquella fe. Ahí que están. Encejados para aquella fe que iba a ser revelada. Exacto. Pero venía un libertador. Esa es una promesa. Es que el Espíritu de Dios tiene que haberle dado a Pablo unas cosas. O sea, ya anunciadas. Dios le pone a Pablo unas cosas y él tiene. Él escoge esos símbolos, esas representaciones humanas. Y él dice, fíjate qué bueno, puedo comparar la ley como aquel esclavo que se encargaba del muchacho heredero de la casa y lo disciplinaba y lo preparaba para cuando él llegara a la adultez, entonces pudiese ser que heredero, pero hasta que no tuviese edad, ese esclavo lo tenía que disciplinar, lo tenía que preparar para que él pudiese entonces alcanzar la promesa de herencia que su padre le iba a dar.
Pues así mismo Pablo compara la ley, solamente el Espíritu Santo tiene que haberle dado a Pablo eso, ¿verdad? Y pues dice, pues así mismo es la ley nos va preparando hasta que lleguemos a ese momento donde resplandezca que la luz de Cristo en mi corazón y yo pueda entender, oh, necesito a Dios. La ley es nuestro ayo. Ese es cuando usted alcanza adultez. Y no es que la ley fuera mala. Dice aquí, la ley es nuestro ayo. El ayo significa aquel esclavo viejo. ¿Y cuándo es el cumplimiento? Cuando usted reconoce que necesita que, fíjate, la Biblia declara que usted llega a ser adulto, deja de ser niño y se convierte en adulto cuando dice necesito a Cristo. Ahí es que usted se comienza a ser adulto. Depende. Mientras tanto usted sigue siendo ¿qué? Sigue un niño. Creyendo que puede cumplir. Qué interesante, sigue. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro esclavo. Y estaba a cargo de nosotros. Es correcto. De quien dependíamos para podernos levantar. Para llevarnos pues a Cristo. A fin de que fuésemos justificados pues por la fe. Amén. Así que la ley era un puente. Un puente. Un puente para alcanzar la misericordia. Nos llevaba de la manita hasta que nosotros pudiésemos caminar con nuestros propios pies. Nos cruzaba la calle y todo. A fin de que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino justificados por esa fe, para que podamos hoy día ser miembros de la familia de Dios. Así mismo es. Así mismo es. Sammy, ¿qué dice el gesto? Viene a repetir lo que él acaba de decir. Ajá. Que venida la fe, ya no estamos bajo el ayo que era la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, pero ahí hay algo bien importante. Sí. O sea, ahí, ahora Pablo acaba de declarar, La fe, somos que hijos de Dios. Por la fe. por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Mi padre. Porque Ese para tener efecto positivo de la ley Víctor, nos porque- enseña a confiar en Dios. La misma ley, al nosotros declararnos impotentes ante esa ley, nos enseña a que tenemos que acudir a Dios. Exacto. Eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la ley, precisamente. Confiar en Él. Porque ahora al tener a Cristo, nos dice en Efesios, que también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y creéis en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo que las arras de nuestra alma. ¿Y cómo tú te conviertes en hijo de Dios? Que cuando tú decidiste creer en la promesa de la justicia a través del sacrificio de Cristo, tú moriste. Moriste, ¿verdad? Fuimos sepultados. Pero cuando resucitamos con el poder del Espíritu de Dios, resucitamos, nos convertimos en hijos de Dios. O herederos del trono. Y dice la palabra que más todos los que le recibieron, les dio que potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ¿qué? No son engendrados de qué, de carne ni de varón, pero sí son engendrados a través de qué, de Dios. Oye, hay una diferencia entre ley y gracia. Bajo la ley, el pecado era condenado y había muerte. En Cristo tú puedes caer y te puedes levantar. Exacto. ¿Entiendes la diferencia? Exacto. Porque confías completamente en la Porque gracia sabes de que Dios. somos débiles. Es correcto. El 27, aunque ya han comentado algo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si está revestido es que se ha vuelto a vestir. Antes teníamos el vestido de Adán. La vestidura. Ahora se ha Mira, Eso es teología fuerte, ¿sabes? que hace ese aguacate. viste que es un comentario. Cuando yo echo la ropa sucia a la lavadora se agita, yo le echo lo de esto, bueno, el ciclo. ¿Y qué sucede? ¿Cómo sale la ropa? ¿Cómo debe de salir? Por eso que esa manita Limpia. está mala. Sí. Una vez nosotros Si creemos, echas perfume, una vez no nosotros todavía. creemos a Jesús como nuestro Salvador y ahí vamos a las aguas, estamos enterrando al viejo hombre. ¿Cómo debe salir el cuerpo del agua? Limpio. Limpio. Una nueva vida. Depende de la Mira lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo ¿Y sabe cuál es el 22. jabón?
Efesios 4:22. La sangre de Cristo. Efesios 4:22 dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese fue el que fue sepultado, ¿sabes? Ese fue sepultado. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate, y eso es bien importante, porque ese renovar en el espíritu de vuestra mente es que tú puedas entender y comprender lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti. Él te quitó ese vestido, ese trapo, esos trapos de inmundicia que tú tenías, esas hojas de higuera, que tú te tratabas de tapar delante, te tratabas de justificar delante de Dios, te las quitó. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, tú recibes unos vestidos que blanco. Esa es la vestidura de lino fino que aparece en Apocalipsis. O sea, Dios te ve ahora mismo con una vestidura, una túnica de lino fino. Así que Dios te ve. Y tú tienes que entender eso, ¿sabes? Tienes que creer, tienes que vivir pensando en eso. Amén. Porque tú vas a recibir cantidad de mensajes negativos sobre ti, aun que provienen de ti mismo, ¿sabes? O de los seres más queridos que están alrededor de él. Hay mucha gente que no se aprecia a sí misma. Por eso es que la palabra dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios sabe que todo comienza cuando tú cambias tu relación con Él. Hay que vestirse bien. Y una vez tú cambias tu relación con Él, tú comienzas a verte a ti de una forma diferente. Y cuando tú te veas de una forma diferente, porque a ti te van a poner muchos sellos, te van a poner muchas marcas, para decir, muchachos, tú sigues siendo el mismo. Por más que tú vayas a la iglesia, tú sigues siendo el mismo. Es más, yo creo que estás hasta peor, te dice. Sí, así mismo es. Yo no he visto en ti progreso alguno, al contrario, retroceso. Sí, así, porque mira, te la ponen bien cruda y sin sal. Pero por eso que usted tiene que entender, entonces usted dice, yo estoy vestido de lino fino delante de Dios, porque me amparo en la justicia perfecta de Cristo. Y usted tiene que creer eso. Porque usted le va a disparar con dardos de fuego, ¿sabe? Dardos venenosos. Pero eso tiene mucho que ver el comportamiento que uno presenta. Es correcto. Su diario vivir. Exacto. Y la gente va a tratar de tergiversar tu comportamiento. Y mira, y a lo mejor tú cooperas con eso. A veces cooperamos con eso. Y a veces hacemos todo lo posible para que la gente piense de esa forma. De eso que es cristiano. No, eso es así. Que se denuncie. Oiga, y vamos a cometer torpezas. Y vamos a cometer errores y nos vamos a darle todo y le vamos a dar las balas al enemigo para que el enemigo nos dispare con todo. Pero aún así usted dice, pero estoy vestido de lino fino. El testimonio, mira Víctor, yo fui a una casa, me llamaron de madrugada oscuro, yo durmiendo, y piensan, ya se los rápido, y piensan a casa, el calentador. Quiero cambiar ese calentador, yo no puedo estar sin calentador, yo puedo bañarme con agua fría, ven para que vayamos a un depot. Y yo pues, me puse a mirar la prensa que la recogí, la mujer no se había levantado todavía, y me quedé en la sala y en el periódico cogiéndolo. ¿Tuviste a chequear el calentador o leer el periódico? Como tú estás preparando tu desayuno, lo que te haré, yo lo veo, ¿ok? Y vamos directamente al calentador. Cuando voy al calentador, que ya no llegó conmigo, se retira. El calentador para el ser obrero era que estaba desconectado del plug. Entonces ahí mete escoba, mete mapo, mete todo, y cuando jaló algo se salió. Y entonces pues yo seguí leyendo el periódico y dice, pero vamos a seguir con el periódico, vámonos, ya, no, vamos, yo no me voy. Abre la pluma que tienes agua caliente por fe. ¿Qué? ¿Cómo que por fe? Tú no te digo ni siquiera las herramientas, yo dije, por fe tienes agua caliente. Y cuando mete la mano, ¿qué tú hiciste? Yo no he hecho nada, yo sigo leyendo el periódico. ¿Entendiste? Si yo soy otro, Chacho, ahí tú me voy con ella. 40 pesos. Si es por eso yo me voy con ella, compro el calentador, se lo instalo, me llevo el calentador, lo ocupo mío, lo vendo, pero mi testimonio.
tu conciencia. La madrugada vale, hay que pero esa es la parte ¿Sabe positiva. Esa es la parte positiva que nosotros deberíamos hacer. Pero a veces no nos sale tan bien como él dice. A veces las cosas no salen mal. ¿Ah? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Y le damos carne al enemigo para que el enemigo venga y nos dispare. Pero ahí es que usted tiene que pararse y sostenerse de frente y se falle, Señor, me vuelvo a levantar. Y usted tiene que estar firme en la promesa de Cristo. ¿Sabe? Entonces, no son nuestras acciones lo que nos hace que seamos vestidos de lino fino, ¿sabe? No son nuestras acciones. Es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Nuestro testimonio es bien importante, hermano. Bien importante. Y eso que dice Jared es bien. Así debemos ser todos. Pero no siempre nos salen las cosas como queremos. Y vamos a tener gente que va a estar juzgándonos. Velándonos para que hagamos cualquier cosita para dispararnos con el mazocón. Con la famosa frase. ¿Ok? Exacto. Pero tú tienes que estar preparado, tú tienes que creer en lo que dice la palabra, ¿ok? José. Lo que yo entiendo de todo esto que hemos hablado, es que el amor de Dios es tan grande, fue tan grande, ha sido tan grande, que dio la ley a los judíos. Que dio la ley para que los judíos se retrataran del pecado que estaban ellos. Pero a la misma vez, esa acción de Dios trae como consecuencia una acción que va a ser positiva para que el hombre pueda cumplir, no con la ley, sino con Dios, que es Jesucristo. Bueno, Él te va a dar el Espíritu de Dios y lo va a depositar dentro de ti. Pero aún así, José, aún así, bien, pero fallamos. No estoy acabado todavía. Trae a Jesucristo. Jesucristo nos compra, nos redime. Y entonces nos entrega a nosotros el Espíritu Santo para que entre en nosotros. Correcto. Una vez entre en nosotros, es responsabilidad ya mía el seguir a ese Espíritu Santo. Si yo no lo sigo, voy a caer como un petardo, me voy a reventar. Está consciente, es que el cristiano tiene que tener no solamente fe, tiene que tener conciencia de que si él mismo falla, es que se va a fastidiar. Pero el Espíritu Santo tiene un poder que redarguye. No, pero es que el pecado, el hombre falla teniendo el Espíritu Pero Santo. lo que tenemos que entender es que aunque tú falles, la gracia de Dios te cubre. Eso es lo importante. Pero es que todo esto viene porque Dios tiene amor con nosotros, Dios ha tenido amor con nosotros. Es el amor lo que lo impulsa. Todo esto se convierte en amor. Es correcto. Todo esto que estamos discutiendo se convierte en tanto amor. De ahí es que sale todo. Amén. Juan. Toca Juan. Ok, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dios no hace excepción de personas. Mire, esto lo confirma en Apocalipsis, el verso 7, capítulo 7, el verso 9. Cuando Juan ve esa visión y dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. He dicho. Esa es la expresión arriba en el cielo. No hace excepción de nada. En la Biblia hay pocas ocasiones donde se presenta qué es lo que está pasando en el cielo. Una es de Isaías y la otra es en Apocalipsis capítulo 5.
donde se describe qué es lo que está sucediendo allá arriba, ¿no? Y la expresión de los redimidos, ¿verdad? Ahora, fíjate qué interesante cuando Pablo presenta, porque para Pablo, mire, no es en el tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo había tantas diferencias entre los seres humanos, griegos, judíos. El hombre le encanta clasificar. Tú eres aquel, tú eres el otro, tú eres de aquellos, tú eres de los otros. O sea, tenemos tantas cosas que nos dividen. Ya sea nuestras profesiones, nuestras clases sociales, económicas, en el orden económico, intelectual, el color de la piel, la forma en que hablamos, donde nos criamos. Mire, hay tantas y tantas cosas que tratamos de desclasificar, pero él dice que aquí no hay judío. Con Cristo estamos que revestidos. Y ese uniforme es el mismo para todos, ¿sabes? O sea, aquí no hay clasificaciones por jerarquía ni nada. Aquí todos somos ¿qué? Uno. Pero fíjate, le voy a leer un versículo porque esto es bien importante. Mira lo que dice 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13, ¿qué dice? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, cuando usted vino a Jesucristo, el Espíritu de Dios lo bautizó, lo enterró. Lo enterró, usted murió, lo resucitó con el Espíritu de Dios y lo bautizó en un cuerpo, lo hizo parte de un cuerpo. Lo que dice aquí, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, nosotros fuimos bautizados en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Y mire, y mire lo que dice en la oración de Juan. Juan hace lo que le llaman la oración intercesora. Está en el capítulo 17. Versículo del 20 al 23. Lo voy a leer completo porque cuando usted ata eso con lo que dice Pablo aquí, da mucho sentido. Mire lo que dice. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean perfectos en ¿qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado a mí. O sea que somos ¿qué? Somos uno. Uno en Cristo. Fuimos bautizados en su muerte y resucitados para vida en un solo espíritu. ¿Entiendes? No puede haber diferencia. No puede haber diferencia. Próximo, Ramón. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí entienden que él siendo niño, pues es el padre de todo y no tiene diferencia del esclavo, sino que según va creciendo es que va recibiendo la enseñanza, la disciplina, hasta que llegue a la adultez, ¿verdad? Pero dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley,
a fin de que reciban eso, que la adopción de hijos. O sea, y aquí básicamente una repetición de lo que habíamos hablado anteriormente. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Adopción con todo lo que, con todos los derechos de ser un hijo legítimo. Usted es hijo legítimo. Coherederos del reino. Ahora, ¿qué va a hacer Dios para que tú? ¿Qué va a hacer Dios para que tú te convenza de que eso es así? Sí, porque Dios te puede dar un título y tú no convencerte de que lo eres. ¿De qué es lo que Dios hace para que tú te convenzas de que eres verdaderamente hijo de Dios? Que tú fuiste adoptado por Él. Lo mío es la paz que siento. Vamos a ver, Luis, léelo para que ellos sepan. Mira. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto. Estamos en el 6, estamos en el 4-6. 4-6. El 4-6, no 3-6. Sí, 4-6. 4-6. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué es lo que Dios envía entonces para que tú te convenzas de que fuiste adoptado legítimamente? El Espíritu de Dios que hay en tu vida, que dice, ¿qué hace ese Espíritu Santo en tu vida? Hace que ¿qué? Hace que tú clames a Dios y lo trates como que como padre. Abba, Padre. Y si fallamos nos corrige. Sí, pero no quiero entrar. No quiero entrar en las cosas que hace el Espíritu. Quiero enfatizar en lo que ese Espíritu hace dentro de mí. O sea, que me provoca el deseo de que cuando me provoca una confianza tal con Dios, que no pasa algo en mi vida donde yo acuda a Él inmediatamente. O sea, Él es la primera opción. Es la permanencia. Es como un niño. O sea, los niños le pasa algo y ¿cuál es lo primero que le sale? Papi, ¿dónde tú estás? De las primeras palabras que dice siempre. Papi. Papi o mami, ¿dónde están? ¿Sabes? Ese es lo que cuando hay un dolor, cuando está perdido, cuando hay una situación de amenaza, de peligro, lo primero que sale de la palabra es papi o mami, ¿dónde tú estás? Ese espíritu que está dentro de mí sale automático. Dice la palabra en el Romano, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? De que somos hijos de Dios. O sea, y ese espíritu que hay dentro de nosotros provoca el deseo de búsqueda continua, de dependencia de Él. De reconocer que las fuerzas mías no dependen de mí, sino de Él. Que Él es mi protector, que es mi proveedor, que Él es el que me guía, que sin Él nada puedo hacer. Eso es lo que dice ahí. O sea, eso es lo que dice Pablo ahí. Y por último, entonces, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 15. Y eso lo vamos a leer rapidito. Que es una de las últimas bendiciones que Pablo quiere que ustedes entiendan. Usted entiende. 4:15 al 23. Vamos a ver. ¿Quién lo lee? Que sea. Tú lo vas a leer loud and clear, para que tú lo vas a leer completo. 4:15. Léelo por ahí para abajo. Romanos 4:15. En adelante. Okay. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ok, eso es bien importante. Porque estamos
enumerando las bendiciones que nosotros hemos recibido de parte de Dios, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes las han ido anotando. Yo estoy casi seguro que Lázaro las conoce desde el principio. ¿Qué fue la primera? Los redimió de la maldición de la ley. Segundo, ¿qué? Justificación. Tercero, ¿qué? Alcanzamos la bendición de Abraham, que es la justificación. Luego, ¿qué? ¿Qué pasó después? Recibimos la promesa del Espíritu. Recibimos la bendición de la ley que nos llevó, ¿qué? Nos llevó y nos preparó ¿para qué? Para alcanzar la salvación en Dios. Somos hijos de Dios. ¿Ah? Fuimos bautizados en su muerte y fuimos revestidos de, ¿qué? De sus vestiduras. ¿Ah? Fuimos ¿qué? Uno en Él. Uno en Él. ¿Ah? Luego que hemos sido adoptados como hijos suyos y como convencimiento y garantía tenemos el Espíritu Santo que clama que Abba Padre. Pero nos falta algo. Nos falta algo. Como creyentes que hemos sido bendecidos por la simiente santa que es Cristo, y por esa simiente es que hemos sido renacidos, porque así lo dice Pedro capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos ¿qué? No como palabra, no como simiente incorruptible, sino como simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Simiente incorruptible, ¿verdad? Hemos sido renacidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué efecto tiene eso en nosotros los creyentes? Pues mira, fácil. Abraham es el modelo de nuestra fe. Ese fue el método que Dios utilizó. Así como Abraham creyó lo imposible, ese linaje, como lo leyó Juan. Juan dijo, soy que linaje de Abraham. Eso fue lo que Juan leyó. ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿Verdad que sí? Que somos linaje de Abraham. O sea, ¿por qué linaje de Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Y qué vamos a hacer nosotros para que nosotros podamos ser llamados linaje de Abraham? Bueno, mira, dice, creyó que Dios podía dar vida aún en la muerte. Eso fue lo que hizo. Y él creyó que Dios podía llamar las cosas que no eran como si fuesen. Juan lo creyó. Abraham lo creyó. ¿Por qué lo creyó Abraham? Pues vamos a ver por qué lo creyó. Sigue leyendo, William. El 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, ¿qué particularidad tuvo Abraham? Que le creyó a Dios. Era un viejo de 100 años. Su esposa era estéril. Y Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Y Sara se rió. Y Sara se rió. Pero ¿qué hizo Abraham? Le creyó, dice que fue de esperanza contra esperanza. O sea, ¿por qué entonces nosotros somos llamados linaje de Abraham? Porque nosotros tenemos la capacidad como Abraham de creer que Dios puede hacer cosas de lo imposible. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, tú como linaje de Abraham, quiere decir que tú puedes desarrollar esa fe que tuvo Abraham. Que tú lo puedes imitar. Eres linaje de Abraham. Abraham creyó. Dios hizo la obra. Tú crees y Dios hace la obra también. Dios hace ¿qué? Lo imposible. Mira, si tú y yo éramos ¿qué? Tú y yo éramos ¿qué? Como huesos secos en el valle. Tú y yo éramos como huesos secos en el valle.
huesos y secos en gran manera. Éramos como huesos secos. Vaya de los huesos. Garbage. Así éramos. Estábamos en el valle tirados, estábamos desparramados, estábamos por allá abajo. Éramos que huesos secos. Huesos secos desparramados por el... Pero Dios le preguntó al profeta, oye, ¿vivirán esos huesos? ¿Y qué pasó? Oye, y así como estábamos, así como estamos, secos en gran manera. Dice que Dios envió su palabra y que y comenzaron a unirse hueso con hueso. Y empezaron a cobrar tejido. Músculo. Y cobraron y se hicieron criatura viviente. O sea, eso, digo, yo no creo, ¿sabes? Yo creo que yo era hueso seco. Yo creo que yo era ciego y ahora veo. Y esa fe es tan grande como la fe que tuvo Abraham. Porque de lo imposible, Dios hizo lo posible. O sea, Dios me transformó, Dios me hizo una nueva criatura. Dios me puso que vestido, linaje que, me puso lino fino. Eso yo lo creo. ¿Entiendes? Y ahí para adelante Dios va a seguir haciendo obras. Pues eso es lo que dice aquí. Y mire cómo Él lo va a decir ahora. Y sigue William. El 23. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Así como Abraham creyó, el linaje que crea que Dios le levantó de los muertos a Jesús, tiene esa misma clase de fe. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y si usted va entonces acá a Hebreos, usted va a Hebreos. Hebreos capítulo, vamos a buscarlo por aquí. Hebreos 11. ¿El 11.1? No, pero no es Hebreos 11. Está en Hebreos, creo que está en 10. ¿Hebreo 10? Sí. Mire lo que dice aquí. 39. 10:39. ¿Qué dice ahí? 19. Sí. Pero nosotros 39. no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Así es nuestra fe, como la de Abraham. De los que no retrocedemos. La fe que dice, la fe que vence al mundo. Esta es la victoria que necesitamos. Esta es nuestra fe. Primera en 5:11. ¿Verdad? ¿Quieres más? Y el 38 antes dice, y el justo por la fe Vivirá. vivirá. El justo vivirá. Clásica. Yo por la fe que lo haremos, no aceptamos para esta Usted no es cualquier cosa, ¿sabe? Eso es por vida. Los 40 pesos son por vida. Sigue teniendo